Bueno, para que la fecundación se lleve a cabo, va a haber la participación de los gametos masculino y femenino, que es el ovario y el espermatozoide. Y en el proceso de fecundación tenemos primero la activación espermática, después la incorporación del espermatozoide hacia el citoplasma del óvulo, incluyendo la unión y fusión de las membranas plasmáticas del óvulo y del espermatozoide. Después tenemos la activación metabólica del óvulo y la iniciación del primer ciclo celular. Tenemos la fusión de los pronúcleos y fusión nuclear, y tenemos la migración de los pronúcleos, lo que permite la unión genómica. Y por último, va a ser la iniciación de la primera división celular y desarrollo inicial. Tenemos tres fases de fecundación. La primera fase consiste en que el espermatozoide va a penetrar la zona de la corona radiada, que va a ser la primera capa, y después es la penetración de la zona pelúcida. Una vez que ya penetró la corona radiada, sigue la zona pelúcida, y por último tenemos la fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. Aquí el espermatozoide ya se va a encontrar con el óvulo y se van a fusionar. Y la respuesta del ovocito a la fecundación, tenemos tres respuestas. La primera respuesta es reinicio cortical y de la zona, que va a haber una consecuencia de la liberación de gránulos corticales del ovocito. Aquí ya ningún espermatozoide puede entrar a la zona pelúcida, y bueno, la membrana del ovocito se vuelve impermeable para otros espermatozoides. Tenemos la zona pelúcida, altera su estructura y composición para que otros espermatozoides se enlacen y penetren, evitando la polispermia. La segunda respuesta es reinicio de la segunda división meiótica del ovocito. Aquí el ovocito termina su segunda división meiótica de inmediato tras el ingreso del espermatozoide. Aquí va a ser la meiosis 2. Y las células hijas, una es el segundo cuerpo polar y la otra va a ser un ovocito definitivo. Y la tercera, después los cromosomas, que van a ser 22 autosomas, y el cromosoma X se van a disponer en un núcleo vesicular conocido como el pronúcleo femenino. Después tenemos la tercera respuesta, y consiste en el factor activado es portador del espermatozoide, y la activación abarca los elementos celulares y moleculares relacionados con la embriogénesis. Y el resultado de la fecundación, va a ser la reanudación y terminación de la segunda división meiótica del ovocito, lo que resulta un óvulo. Aquí va a ser entra la meiosis 2. Después tenemos la expulsión del segundo cuerpo polar y la formación del pronúcleo femenino. Al núcleo del espermatozoide, que empieza a descondensarse, se le llama ahora pronúcleo masculino. Los pronúcleos duplicarán su ADN antes de fusionarse, y otro resultado va a ser el restablecimiento del número de diploide de cromosomas, que ya no van a ser 23, ya van a ser 46. Y tenemos la anfimiaxis, que es la mezcla de cromosomas paternos y maternos, y dan lugar a un nuevo ser único, ya que la recombinación genética ocurrida durante la meiosis origina cromosomas diferentes a los padres. Después tenemos la formación del huevo o cigoto, y tenemos la reactivación metabólica del huevo, que permite la segmentación y la formación inicial del embrión. Después de la fecundación se ha formado la primera célula completa que se denominará cigoto. Este se encuentra rodeado de la zona pelúcida.
Una vez que el cigoto alcanza la etapa bicelular, sufre una serie de divisiones mitóticas que incrementan el número de las células. Estas células se hacen más pequeñas con cada división de segmentación y se le conoce como blastómeras. Después de la etapa bicelular sufre otra división formándose 4 células, las que rápidamente se vuelven a dividir alcanzando el máximo contacto entre sí y forman una esfera que se mantiene unida por medio de uniones estrechas. Este proceso es la compactación y se segrega a las células internas que tienen una comunicación extensa mediada por uniones nexo de las externas. En esta división se forman 8 células. Estas 8 células se compactan entre sí y así se vuelve a dar división formando la mórula con 16 células. Dentro de la mórula están las células que constituyen la masa celular interna y las células circundantes forman la masa celular externa. La masa celular interna origina los tejidos del embrión y la masa celular externa constituye el trofoblasto que contribuye después a la formación de la placenta. El tiempo en el que la mórula ingresa a la cavidad a través de la zona pelúcida comienza a penetrar líquido hacia los espacios intercelulares de la masa celular interna. Este líquido se llama leche uterina. De manera gradual, estos espacios confluyen y forman una sola cavidad llamada blastocele. En ese momento, el embrión se le denomina blastocisto y las células de la masa celular interna, denominadas ahora embrioblasto, se ubican en un polo y en tanto la masa celular externa o trofoblasto se aplana en la pared epitelial del blastocisto. En ese momento la zona pelúcida desaparece y es lo que permite el inicio de la implantación en la cavidad uterina o endometrio. En el momento en el que la zona pelúcida va desapareciendo, el blastocisto se implanta en el endometrio y da inicio a la implantación. La implantación tiene varias fases. La primera fase es la fase de precontacto, donde el blastocisto previamente a la implantación toma posición dentro de la cavidad uterina sobre el tejido endometrial, permanece inmóvil y se orienta y asume cierta polaridad con el polo embrionario hacia el endometrio para permitir más adelante la adecuada formación placentaria. La segunda fase es la fase de aposición. Ocurre entre el quinto y octavo día del desarrollo embrionario. El blastocisto orienta su masa celular interna en el polo en el que el trofoectodermo se va a adherir al epitelio endometrial de forma inestable, iniciándose el diálogo bioquímico entre el embrión y las células endometriales. La tercera fase es la fase de adhesión, donde el blastocisto necesita romper la zona pelúcida para su implantación. Cuando esto sucede, comienza la adhesión, la cual dura entre unos minutos y unas pocas horas, quedando así el blastocisto adherido al epitelio endometrial. La última fase es la fase de invasión. Esta ocurre en el octavo día y es cuando el blastocisto penetra la capa epitelial e invade el estroma. La ruptura de la membrana basal del endometrio pone en contacto a las células del trofoblasto en la decidua y el estroma encadena en la madre una respuesta inmunológica. Formación del disco bilaminar. Alrededor del octavo día de gestación, las células empiezan a multiplicarse hasta formar el disco embrionario bilaminar. Se producen cambios morfológicos en el embrioblasto que originan un disco embrionario bilaminar compuesto de epioblasto e hipoblasto. El disco embrionario da lugar a las capas germinales que forman todos los tejidos y órganos del embrión. La capa externa o epiblasto recubre al embrión en sus primeras fases y formará parte del saco amniótico que rodea, hidrata y protege al feto a lo largo de su desarrollo.
La capa interna o hipoblasto será parte del saco vitelino, estructura membranosa encargada de producir y transportar nutrientes y oxígeno para el embrión durante las primeras semanas de gestación, así como de eliminar los desechos del dióxido de carbono del feto. La formación del disco embrionario bilaminar adopta en su proceso la formación del epiblasto e hipoblasto, formación del saco vitelino primario, formación del mesodermo extraembrionario y la formación del saco vitelino secundario. Inicio de la circulación placentaria primaria. Bueno, tenemos que el blastocisto se diferencia en trofoblasto, que va a ser una capa interna, y el embrioblasto, que va a ser una capa externa. El trofoblasto también se va a diferenciar entre citotrofoblasto, que también va a ser una capa interna, y el sincitiotrofoblasto, que va a ser una capa externa. El embrioblasto se va a dividir en dos capas, que es el hipoblasto y el epiblasto, y estos hacen el disco germinativo bilaminar. Las capas externas proliferan rápidamente entre los tejidos de la madre, desarrollando el trofoblasto. Este rápido crecimiento ocasiona la ruptura de los vasos sanguíneos que rodean al blastocisto. La sangre de la madre acude a esas lagunas, creando un entorno nutritivo para el desarrollo del embrión. El crecimiento del disco germinativo es lento en comparación con el trofoblasto. El disco germinativo se encuentra entre dos cavidades, sujeta por el pedículo de fijación dentro de la cavidad coriónica. El pedículo de fijación será posteriormente el cordón umbilical. El trofoblasto va a comenzar a desarrollar vellosidades necesarias para comenzar la circulación uteroplacentaria y al final de la tercera semana del embrión, el embrión va a medir 1 milímetro. El trofoblasto se va a proliferar y va a avanzar rápidamente. Lo que antes era vellosidades, ahora al proliferarse y ramificarse se convierte en el corión frondoso. Este corión frondoso va a dar lugar a los cotiledones placentarios y la sangre materna riega todo ese sistema necesario para alimentar todo el desarrollo embrionario. El útero aumenta de su tamaño, en su exterior está decidua plega con el embrión en la cavidad uterina. En el cuello del útero se forma un tapón que cierra la cavidad uterina e impide la entrada de gérmenes desde la vagina. La placenta crece rápidamente, estableciendo un intercambio de nutrientes y oxígeno entre la madre y el feto. Gastrulación. Es el proceso mediante el cual se forman las tres capas germinativas del embrión, las cuales son ectodermo, mesodermo y endodermo. En esta etapa se realizan dos cortes en el disco bilaminar, los cuales ocurren a nivel de la cavidad amniótica y otras a nivel del saco vitelino. Después de los cortes se encuentra la membrana bucofaringea, la cual constituye la cavidad oral. Se comienza la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. La primera evidencia de la gastrulación es la formación de la línea primitiva, y con la aparición de la línea primitiva se identifican los ejes anteroposteriores izquierdo y derecho del embrión. El ectodermo es de enorme importancia en el desarrollo porque es el área a través de la cual las células epiblásticas en migración se dirigen para formar una estructura redondeada y cardonal de las células mesenquimatosas denominada notocorda. El ectodermo es la capa más externa que rodea al embrión y la primera que se forma a partir del epiblasto. El mesodermo es la capa intermedia
y se forma en el último lugar a partir de la migración de las células del epiblasto. El mesodermo es la hoja embrionaria que formará la mayoría de los tejidos y órganos del futuro feto. Y por último, el endodermo es la capa más interna que, con la diferenciación del cuerpo del embrión y el líquido que queda en el exterior, se divide en dos partes. El endodermo embrionario, que dará lugar a los órganos internos del cuerpo, y el endodermo extraembrionario, la cual forma el saco vitelino. Neurulación. Es el proceso mediante el cual se forma el tubo neural a partir de la placa neural, el ectodermo. Se divide en tres fases. La primera es la fase de inducción de la placa neural. En esta aparece un engrosamiento del ectodermo en la línea media justo por encima de la notocorda. El ectodermo expresa que se inhibe el desarrollo del sistema nervioso. La notocorda libera proteínas cordina y norguina. En la fase de la elevación, una vez formada la placa neural, los extremos empiezan a elevarse formando el surco neural. Estos movimientos son provocados por fuerzas intrínsecas y extrínsecas. Los movimientos son guiados por zonas de plegamiento, charmela o bisagra, y en la fase de fusión y aislamiento, los pliegues se encuentran en la línea media, se fusionan y se separan del ectodermo, generando una disposición espacial de los pliegues neutrales que se tienen que encontrar con mecanismos de reconocimiento, adhesión intercelular y reestructuración epitelial. Seguimos con la organogénesis, que es la formación de los órganos, aparatos y sistemas, siendo a finales de la octava semana, cuando ya han empezado a desarrollarse los principales aparatos y sistemas del cuerpo. En este encontramos el ectodermo embrionario, que es el que va a originar la epidermis, los sistemas nerviosos, tanto central y periférico, ojos, oídos internos, formación de las células de la cresta neural y muchos de los tejidos conjuntivos de la cabeza. En el endodermo va a dar origen a los revestimientos epiteliales de los tractos respiratorio y alimentario, es decir, el gastrointestinal y el digestivo, incluyendo también las glándulas que se abren hacia el interior del tracto gastrointestinal y las células glandulares de los órganos asociados como el hígado y el páncreas. El mesodermo va a dar lugar a los músculos esqueléticos, las células de la sangre y los revestimientos de los vasos sanguíneos, el músculo liso visceral, los revestimientos serosos de todas las cavidades corporales, a los conductos y los órganos de los sistemas reproductor y excretor y la mayor parte del sistema cardiovascular. En el tronco es el origen de todos los tejidos conjuntivos, incluyendo el cartílago, los huesos, los tendones, los ligamentos, a la dermis y el estroma, tejido conjuntivo de los órganos internos.